Muy bien, queridos alumnos, comenzaremos a hacer el ejercicio número 1 de las hojas de cálculo y iremos desarrollando este trabajo paso a paso. Ingresamos entonces a la plataforma, nos vamos a la unidad de hoja de cálculo y abrimos el ejercicio número 1. Nos dice, descargue la siguiente hoja de cálculo. Perfecto. Vamos a ver, acá está entonces la hoja de cálculo. La descargamos y la vamos a guardar en nuestro escritorio. Guardamos la hoja. Volvemos, ¿cierto?, a las indicaciones. Dice, aplique funciones de texto, nom propio, minúscula, para corregir ortografía y modifique opciones de formato para que adquiera la siguiente apariencia. Vamos a abrir nuestra hoja de cálculo que está en el escritorio. Ahí la tenemos. Agrandaremos el zoom. Por ahí. ¿Verdad? Y continuamos entonces con las indicaciones. Dice que aplique las funciones y deje la siguiente apariencia. Lo primero que vamos a notar es que está escrito todo con mayúscula y las columnas no alcanzan a mostrar la información que necesito. Ajustamos entonces el tamaño de las columnas. Doble clic, ¿verdad? Y dejamos todos los textos solo con la primera letra en mayúscula. Para eso nos vamos a formato, texto, mayúsculas iniciales. Lo mismo haremos con ciudad. Formato, texto, solamente mayúscula inicial. Muy bien. Sigamos mirando. Tenemos que los títulos están con negrita y centrados. Y este es el formato de la fecha que tiene. Son 28 registros en total. Y hay bordes. Fecha de nacimiento, tendremos que hacer lo mismo. Texto, mayúsculas iniciales. Seleccionamos nuestros títulos, los ponemos en negrita, los centramos. El formato de la fecha es el siguiente. 12 de DIC del 81, ¿verdad? Vamos a formato, celdas, y buscamos el que dice el más similar, que es este de acá, 12 de DIC de 1981. Muy bien. Seguimos. Las fechas están centradas y todo el resto está alineado a la izquierda, excepto los títulos. Entonces las fechas las centramos. Ahora ya tenemos algo similar a lo que había. Nos aseguramos de poner borde acá, todos los bordes. Excelente. Y hemos cumplido con este primer paso. Vamos al segundo. En la columna E, que no se muestra, dice: calcule la edad de los registros y expréselo en números con un decimal de formato adecuado. Vamos a ver. Tenemos que, entonces, para calcular la edad, vamos a copiar el formato de la celda que está al lado. Y esto de aquí le daremos borde. Y haremos entonces nuestro cálculo. Para calcular la fecha de nacimiento necesitamos hacer la siguiente función. Igual. Hoy, que es una función que viene en la hoja de cálculo, menos la fecha de nacimiento nos va a dar la cantidad de días que esa persona ha vivido. 13.477 días. Y todo esto lo dividimos por 365, que son los días del año, 25 por los años bisiestos. O sea, cada 4 años, es decir, cada 0,25, hay un año que tiene un día más. Eso se grafica entonces 365,25. Y ahí nos da la fecha con un número largo de decimales. Copiamos hacia abajo y nos va a dar las edades de todos. Disminuimos. Acá con este botón nos salen gatos porque no alcanza a mostrarse la información. Seguimos achicando hasta que nos quede un decimal, que es lo que nos pide.
centramos la edad. Muy bien. Ahí está entonces este punto que nos piden acá y de formato adecuado, que ya lo acabamos de hacer. Cree una segunda hoja de cálculo y nómbrela como notas. Vamos acá, creamos una hoja de cálculo, hoja 2, y le ponemos de nombre notas. ¿Cierto? La primera se llama base y la segunda notas. Vamos a cambiar también el nombre de la primera. Muy bien, seguimos la invitación. Hemos creado entonces la hoja de notas. Nos dice: copie los apellidos y nombres de la primera hoja, complete la siguiente información y asigne formatos. Muy bien. Entonces, copiamos los apellidos y nombres de la primera hoja, control C, vamos acá, control V, ajustamos las columnas y completamos la información que falta, que es taller 1 15%, taller 1 15%, después prueba parcial 1 25%, prueba parcial 1 25%, muy bien, prueba parcial 2 25%, prueba parcial 2 25% y finalmente prueba global 35%, prueba global 35%. Muy bien. Damos el formato que corresponde. Fíjense que en el origen esta fila está más alta y la distribución de la información está en 2 renglones. Entonces haremos lo mismo. Vamos a agrandar la fila. Vamos a dejar todo en negrita. Y acá, para conseguir eso de los 2 renglones, tenemos que hacer lo siguiente. Nos vamos a formato, celdas, alineación y marcamos ajustar texto automáticamente. Entonces, de este modo, centramos luego. De este modo va a generarse un efecto similar al que hay en la base. Marcamos estas celdas que están sin bordes y les colocamos bordes. Y copiamos la información que está en la base. Entonces vamos copiando una por uno las notas. Una vez que hemos copiado entonces la información de las calificaciones de este grupo, terminamos de dar el formato que nos solicita, ¿verdad? Y vamos a la siguiente indicación. En la columna G calcule el promedio ponderado de cada registro de formato. Muy bien. Entonces nos pide que hagamos una columna G y hagamos un promedio ponderado, ¿verdad? Para hacer el promedio ponderado no podemos hacer igual promedio porque en este caso todas las notas valdrían lo mismo si ponemos igual promedio. Entonces tiene que ser el número por el porcentaje que corresponde. Igual, esta nota vale el 15%, más esta nota vale el 25%, más esta nota vale el 25%, más esta nota vale el 35%. Y ahí nos queda la fórmula. Seleccionamos, copiamos hacia abajo. Dejamos solamente 2 decimales. Centramos y colocamos borde a todo. Muy bien, veamos qué más nos sigue pidiendo. Nos dice, calcular el promedio general del curso, la mediana, la nota menor y la mayor, y representar esta información en un gráfico de barras. El gráfico dice que debe tener la siguiente apariencia.
Manos a la obra entonces. Tenemos acá el promedio general que se saca a partir de la fórmula promedio en la columna donde están las notas de promedio de cada estudiante. Lo mismo en el caso de la mediana. Se saca la fórmula mediana, el mismo rango de celdas, de la G2 a la G28. La nota menor usa el mismo rango y la función min, y la nota mayor usa el mismo rango y la función max, ¿verdad? Calificación es el nombre que tiene los valores numéricos de esta base segunda que está dentro de la base general. Seleccionamos entonces la información que vamos a graficar y presionamos el botón de insertar diagrama. El gráfico que nos indica es un gráfico de 3D, por tanto marcamos esa opción. Si hemos hecho bien la selección, los pasos 2 y 3 no los modificamos. Y en el tercero vamos a poner el título del gráfico, que es síntesis de resultados. Finalizamos. Comparemos entonces ahora el gráfico que hemos hecho con el gráfico que nos piden y es prácticamente el mismo. Muy bien. Ubicamos. Acuérdense que para modificar el gráfico hago modificar la posición del gráfico. Un clic afuera, un clic adentro. Y ahora cambio la posición. Muy bien. Finalmente nos dice, realice un gráfico de líneas que represente el promedio por alumno. El gráfico debe tener la siguiente apariencia. Muy bien, vamos entonces a mostrar los apellidos de los alumnos. Presionamos la tecla control para hacer una selección discontinua y marcamos el promedio. Nos vamos a la opción de gráfico. Elegimos el gráfico de línea y marcamos el que tiene los puntos como el que aparece en el ejemplo, el promedio ponderado. De acá no modificamos nada. Vamos a fijarnos si hay algún título. Dice promedio final por alumno. Ese es el título del gráfico. Finalizamos nuestro gráfico. Un clic afuera, un clic adentro. Lo vamos a colocar debajo del otro. Y vamos a ver la apariencia, compararla. Fíjense que es muy similar, lo único que en este incorpora las notas. Los apellidos están en orientación vertical y aparece la leyenda promedio. Veamos qué tenemos nosotros acá. Tenemos que modificar entonces algunas cosas acá. Hagamos doble clic en el gráfico para entrar a editarlo. Primero modifiquemos la leyenda. Formato de la leyenda, posición y la ponemos abajo. Muy bien. Luego, estos nombres están en posición de 90 grados. Seleccionamos. Nos vamos a etiqueta y marcamos 90 grados. Perfecto. Y ahora sí, ya nos estamos acercando. Ahora finalmente van las notas puestas en cada uno de estos puntos. Botón derecho, insertar etiquetas de datos. Y ahí tenemos las notas. Hacemos un clic afuera. Otro clic adentro y vamos a agrandar nuestro gráfico. Y ahí nos queda algo muy similar a el ejercicio que nos piden. Y no tenemos más indicaciones. Hemos terminado entonces el ejercicio. Acá están los dos gráficos, está la base, está el promedio y en la parte 1 tenemos el cálculo de la edad.